Municipalidad de General Pueyrredón. Material para rendir el examen teórico original. Licencia de conducir. Accidentología y educación vial. Examen teórico. Licencia de conductor. Municipalidad de General Pueyrredón. Mar del Plata, Batán. Distancia de seguridad. La distancia de seguridad es el espacio suficiente que debemos dejar para no chocar con el vehículo de adelante. Manteniendo una distancia adecuada, nos permite utilizar menos los frenos y como consecuencia nos permite también aceleraciones bruscas y repetidas durante la circulación. Una buena distancia de seguridad nos permite disponer de un mayor tiempo de reacción, aprovechando de esta manera todo el espacio del que disponemos para la realización de maniobras evasivas y tendientes a evitar un siniestro vial. La Ley de Tránsito, en su artículo 48, determina el inciso G, que tenemos prohibido conducir a una distancia menor de la prudente con respecto al vehículo que nos precede, no asignando un valor determinado a la misma. Sin embargo, existen parámetros internacionales que debemos tener en cuenta a la hora de respetar esa importante distancia de seguridad. Los más utilizados internacionalmente hablan, por ejemplo, de la regla de los 2 segundos. La misma se aplica de la siguiente manera. Elegimos un punto de referencia en la vía por donde veremos pasar al vehículo que nos precede. Por ejemplo, miramos un árbol, que es aquel que circula delante de nosotros. Cuando ese vehículo pasa por ese punto de referencia, contamos en forma pausada, 1101, 1102, lo que en tiempo representan 2 segundos aproximadamente. Si nuestro vehículo llega al punto de referencia antes de finalizar la cuenta, esto significa que vamos muy cerca. En ese caso debemos desacelerar un poco, no bruscamente, y realizar el conteo nuevamente tomando otro punto de referencia. Si por el contrario llegamos al punto de referencia después de nuestra cuenta, es que vamos bien y a una correcta distancia de seguridad. Esta técnica es aproximada y depende de cuán rápido o lento contemos. Sin embargo, como regla general, es correcta y nos permitirá anticipar cualquier frenada o detención del vehículo de adelante, sin que ello significa colisionar con él. Entonces, es la regla de los 2 segundos. Estacionamiento. El estacionamiento estará prohibido en rotondas, distribuidores o separadores de tránsito. En el estacionamiento está prohibido empujar a los vehículos ya estacionados. En el estacionamiento debe guardarse entre los vehículos una distancia no menor a 30 centímetros. Está prohibido estacionar frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta 10 metros a cada lado de ellos. Está prohibido estacionar a la salida de cines, teatros y similares durante su funcionamiento. Está prohibido estacionar en los accesos de garajes en uso siempre que estén señalizados. Está prohibido estacionar en un mismo lugar por un periodo mayor de 5 días. La maniobra de estacionamiento debe realizarse a paso de hombre. Tiempo de reacción. El tiempo que necesitamos para detenernos depende de nuestra velocidad, de las condiciones de la carretera, de las condiciones del vehículo y principalmente del grado de atención del conductor. El tiempo de reacción promedio de un conductor es de 3/4 de segundo en promedio. Esto es el tiempo desde que ve el peligro, levanta el pie del acelerador y pisa el freno. Son 3/4 de segundo. Cada segundo que alejamos la vista de la calle es un segundo más que sumamos a nuestro tiempo de reacción, siendo estos muy importantes en ocasión de que se nos presente una emergencia. Mediante la anticipación, junto con una adecuada distancia de seguridad, es posible reconocer las características de tránsito y sus potenciales situaciones, permitiendo contar con más tiempo de reacción ante posibles imprevistos derivados del entorno considerado. Advertir a tiempo las situaciones peligrosas y adoptar oportunamente medidas convenientes nos evitará la posibilidad de enfrentar situaciones riesgosas. Para conducir en la vía pública sin ocasionar o sufrir accidentes, debemos estar en una buena condición física, en especial tener la capacidad de escuchar, ver o percibir cualquier peligro potencial. Todos necesitamos un lapso de tiempo para reconocer una situación y actuar en consecuencia. Conducir en el tránsito actual implica tomar una gran cantidad de decisiones en un periodo muy corto de tiempo. Esto es en promedio unas 80 decisiones por minuto.
en el medio de una complicación urbana. Si alguno de los pasos que realizamos es incorrecto o demasiado lento, estaremos ante la posibilidad de que en algunos casos sufrir una infracción de tránsito y en otros casos sufrir un accidente, cuya gravedad dependerá exclusivamente de la velocidad que desarrollemos. Es importante tener en cuenta que cuando prestamos poca atención a las circunstancias que nos rodean, nuestro tiempo de reacción aumenta considerablemente. Ni que hablar si nos encontramos bien físicamente. En ocasiones estas en las que nuestro tiempo de reacción aumenta hasta el doble o más, dependiendo de la situación de que se trate. El alcohol, las drogas o ciertos medicamentos hacen aumentar el tiempo de reacción, ya que aletarga nuestros sentidos, disminuyendo nuestra capacidad de reacción o distorsionando la realidad. La distancia de reacción más la distancia de frenado es igual a la distancia total del frenado. Entonces, la distancia total del frenado es la distancia de reacción más la distancia del frenado. Técnicas de frenado. Los conductores manejan diversas técnicas de frenado, algunas de ellas poco recomendables y peligrosas. Menos de la mitad de los que se ponen al volante utilizan el pedal de freno de forma adecuada. Frenar correctamente es uno de los aspectos más importantes de la conducción, ya que al hacerlo encontraremos la diferencia entre un simple susto o un siniestro vial con consecuencias para nosotros o para terceros. Nuestros frenos son los mecanismos encargados de aminorar la marcha de nuestro vehículo y detenerlo completamente. Esto mediante el rozamiento o fricción que se ejerce el tambor o disco sobre las pastillas o zapatas de freno. Los sistemas de freno pueden ser mecánico, neumático, hidráulico o eléctrico. Los más utilizados en los automóviles son los sistemas mecánico e hidráulico. La fuerza de frenado debe asegurar una rápida detención de las ruedas, pero sin llegar a bloquearlas. Para que eso sea posible es fundamental tener en cuenta las condiciones de la vía y el estado general de los mecanismos del vehículo, neumáticos, suspensiones, etc. El bloqueo hace perder el control de nuestro vehículo y alarga la distancia de frenado, dos aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando queremos frenar con seguridad. Nuestro vehículo necesita que las ruedas estén girando para poder conducirlo, por lo que si las ruedas delanteras dejan de girar, su comportamiento se torna impredecible y sin control, produciendo un bloqueo de las mismas, es decir, las mismas patinan como si estuvieran montadas sobre esquíes. Al estar patinando, las ruedas pierden agarre contra el suelo y consecuentemente la distancia de frenado es excesiva. Este frenado lo podemos explicar a través del coeficiente de razonamiento. La fuerza de roce es fundamental para el proceso de frenado. Este coeficiente puede ser estático o cinético, una regla general de la física. Determina que el coeficiente de rozamiento estático es mucho mayor que el cinético. Esto, en la práctica, es muy fácil de demostrar. Por ejemplo, cuando tratamos de mover un mueble sobre el suelo. En principio nos cuesta, pero una vez que logramos moverlo, la fuerza que ejerce contra el piso nos parece mucho menor y logramos arrastrarlo. Esto se debe a que el roce pasó de estático a cinético. Lo mismo pasa con las cubiertas de nuestro vehículo. Cuando una rueda va girando, el roce es estático con respecto al piso, pero cuando deja de girar, se bloquea el roce y pasa a ser cinético, es decir, va arrastrando, y por lo tanto el agarre contra el suelo es menor ya que patinamos sobre el asfalto. Al frenar, el peso del coche se desplaza hacia la parte delantera y la parte trasera apenas recibe peso sobre sus ruedas. Por esa razón los frenos de los coches son mucho más potentes en las ruedas delanteras que en las traseras. La fuerza de frenada de un automóvil suele rondar en el 70% delante y el 30% atrás. Si estamos manejando y de repente nos encontramos un obstáculo o un vehículo con el cual estamos a punto de chocar, por lo que a continuación por instinto presionamos a fondo el pedal de freno con la idea de detenerlos lo más pronto posible. Sin embargo, esto ocasiona que los frenos se bloqueen, tengamos pérdida de control del vehículo y patinemos. Esta reacción se produce con vehículos equipados con frenos convencionales sin ABS. Si no encontramos con el sistema de frenos ABS Anti-Lock Brake System, a continuación explicaremos qué hacer para evitar que los frenos no se bloqueen y puedas evitar un accidente. Al momento de aplicar una presión constante y fuerte al pedal de freno,
provoca que los frenos se agarren. No obstante, lo que tenemos que hacer en ese momento en el que percibimos que los frenos empiezan a bloquear es liberar la presión que ejercemos y bombear nuevamente el pedal a fondo hasta lograr detener efectivamente nuestro vehículo en forma definitiva y sin riesgo. Bombear significa empujar y soltar el pedal del freno a fondo varias veces en una sucesión rápida. Cuando hacemos lo anterior, permitimos que las ruedas no se bloqueen y podamos maniobrar el vehículo, evitando en todo momento que los frenos se inmovilicen, ocasionando que tu vehículo se patine y siga de frente. En un choque sin ABS, se debe frenar igual hasta el límite del obstáculo, soltar el freno, esquivar y volver a pisar el freno. Si no soltamos el freno, las ruedas permanecerán bloqueadas y será imposible dirigir el coche, ya que las ruedas directrices delanteras quedarán apoyadas en un solo punto con respecto al camino, y esto nos impedirá dirigir nuestro vehículo con seguridad. Esta técnica de frenado nos asegura acortar las distancias de detención final de nuestro vehículo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la misma deberá ponerse en práctica luego de ejercitarla, en un lugar seguro y a velocidades moderadas, para poder sentir efectivamente la sensación al frenar de esta manera. La fricción es el movimiento de dos superficies que están en contacto mutuo. Cuando un objeto es frotado o arrastrado por el otro, se produce un efecto de resistencia, cuya magnitud depende de las características de ambos. Si arrastramos una cosa sobre el suelo, la relación entre la fuerza de gravedad y la que hacemos para mover el objeto se llama coeficiente de fricción. Este coeficiente o agarre entre los neumáticos y el camino depende de distintos factores. Por ejemplo, el tipo de material con que están construidos nuestros neumáticos, su diámetro, ancho, presión de inflado y estado de los mismos, velocidad que desarrollamos y peso de la carga que transportamos. Condiciones del camino, es decir, si está seco, húmedo, deteriorado, liso, áspero, con nieve, hielo, etc. Como observamos, hay muchas circunstancias que condicionan ese efecto de fricción y su importancia es tal que en la marcha de un vehículo todo depende del área de contacto de la cubierta con el pavimento. Sistema de frenados. El sistema de frenados ABS es un sistema de antibloqueo de freno que permite el pleno control del vehículo mientras el mismo desacelera. Los frenos ABS, sistema antibloqueo de ruedas. Este sistema garantiza el control de nuestro vehículo y optimiza la frenada. Funciona a través de un sistema electrónico de control con 3 fases cíclicas que se repiten constantemente, que son aumento de la presión en el circuito hidráulico, mantenimiento de la presión del circuito hidráulico, disminución de la presión del circuito hidráulico. En el uso cotidiano del automóvil, nos acostumbrará a pisar el freno teniendo en cuenta la disminución de velocidad que se requiere conseguir. Debemos tener en cuenta que al conducir por una vía, camino, en malas condiciones o con neumáticos que no se encuentran en el estado adecuado, es necesario mantener mayores precauciones. ¿Qué puede ocurrir si nos encontramos frente a situaciones no esperadas, como puede ser una frenada de emergencia o mala adherencia al neumático? Difícilmente se pueda controlar el vehículo con las ruedas bloqueadas. El consiguiente alargamiento de la frenada y la posible pérdida de maniobra. Esto puede ocurrir porque las ruedas patinan durante la frenada y el neumático no puede controlar las fuerzas que actúan sobre él. Consejos para el correcto mantenimiento de los frenos. El nivel del líquido de frenos debe mantenerse dentro de los límites establecidos y por ello debe revisar de forma periódica y o sustituirlo según las recomendaciones del fabricante. Si se encontraba bajo, además de agregar líquido, hay que verificar posibles fugas. Chequear el estado de los frenos, cintas y o pastillas de freno. Si en algún momento se observa que el pedal no ofrece la resistencia normal de la frenada, posible fuga de líquido, se recomienda realizar una revisión completa del sistema de frenos una vez al año o cada 20.000 kilómetros. Esta revisión debe verificar el estado de la bomba de freno y los bombines de rueda, que no presenten síntomas de agotamiento ni fugas de líquido. El desgaste de las pastillas de freno, los tambores y los discos, la presión del sistema y el servofreno. Es recomendable que se compruebe la eficacia del freno de estacionamiento, freno de mano. Las pastillas de freno tienen una duración media de 40.000 a 50.000 kilómetros, aunque siempre hay excepciones que rondan en los 15.000 o más de 100.000 kilómetros. Aunque el freno no se utilice demasiado, las pastillas no deben estar en uso durante más de 90.000 kilómetros,
ya que acaban cristalizándose y pierden capacidad de frenado. Cuando se controlan las pastillas, se suele mirar solo el lado más fácil, el de afuera. Sin embargo, la pastilla, que antes se gasta, por regla general, es la interior, ya que el bombín abre el pistón, el cual se encuentra en la parte interior y empieza a frenar primero su pastilla.